Lo anticipábamos recién, un debate que se está produciendo a nivel nacional y que el gobierno está llevando adelante con la pretensión de alinear por lo menos las pautas de inflación con los incrementos salariales y el objetivo que el gobierno ha planteado públicamente en la voz de Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, es que este año, también lo dijo Martín Guzmán, el ministro de Economía, los salarios le ganen en algunos puntos a la inflación, algo que no viene ocurriendo en los años anteriores. Para analizar este tema, si funcionan los acuerdos de precios y salarios, vamos a hablar con Lucas Navarro, que es economista, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Lucas, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, buen mediodía, ¿cómo estás? Lucas, ¿cómo ves esta iniciativa del gobierno que muchas veces se ha planteado, ¿no? Estos acuerdos de precios y salarios funcionan, sirven para anclar expectativas inflacionarias? La evidencia demuestra que no, que esos acuerdos de precios y salarios, y sobre todo en los contextos como los que estamos, tienen un impacto muy limitado. En estos momentos se está hablando de que el gobierno espera una inflación del 29% para el año 2021 y está planteando como parte de ese acuerdo de precios y salarios que los salarios aumenten entre 31 y 33% en el 2021. Pero ese diagnóstico choca contra lo que es la realidad. En el mes de diciembre tuviste una inflación del 4%, hay mucha preocupación de cuál será el índice de inflación del mes de enero, que lo vamos a conocer la semana próxima, y se espera que la inflación también ronde el 4%. Y en definitiva esto tiene que ver con factores que hacen incrementar los costos y que hacen muy difícil de sostener esos acuerdos de precios de lo que se está comentando. Te doy un ejemplo. ¿Qué pasó con los combustibles? En lo que va del año has tenido 3 aumentos de combustibles y las naftas ya han aumentado en más de 7,5% en lo que va del año. Entonces, eso claramente te impacta en los costos de la actividad productiva y de alguna manera lo tenés que trasladar a precios para poder mantener una rentabilidad mínima o por mantener la subsistencia de los negocios. Tenés el tema de las tarifas. Se está hablando que las tarifas, bueno, están congeladas en este momento, pero eso tiene un costo en subsidios muy grande. Y el mismo gobierno, a través del Ministerio de Economía, está sugiriendo que necesitan autorizar las tarifas porque si no, ese costo de subsidio se pasa a un déficit fiscal elevado que se tiene que financiar con emisión monetaria y pasa lo que vimos en octubre de este año, de que después eso se va al dólar. Y hablando del dólar, estás viendo que el dólar es muy, muy importante porque el dólar también tiene que ver con el costo de insumos importados que son también claves para la actividad productiva y que impactan en costo y por lo tanto en precio. Tenés que el dólar en los últimos 3 meses lo vienen ajustando, estoy hablando del dólar oficial, en un aproximadamente 4% por mes, todos los meses viene subiendo un 4%. La idea es que con eso no se pierda competitividad, pero bueno, eso también va a impactar en precio. Entonces, ¿cómo podés pensar que en el año 2021 vamos a tener inflación del 29%? Con los números que te estoy dando, que anualizado te dan una inflación del 50% aproximadamente. Entonces va a ser muy difícil poder lograr sostener esos acuerdos de precios y salarios en la medida de que no se apunte a resolver el problema de fondo que tiene nuestro país, que es un problema crónico de que el sector público gasta más de los recursos que tiene. Y más aún, el gasto público viene creciendo constantemente. No nos alcanzan los recursos del sector público para financiar ese aumento de gasto público. Tenés un déficit enorme, primero te endeudaste, ahora nadie te presta, porque si estás gastando más de lo que producís, ¿quién te va a prestar? Entonces no tenemos acceso al crédito y terminamos apelando a la emisión monetaria para financiar este exceso de gasto, y sabemos que la emisión monetaria, al fin y al cabo, es imprimir billetes, que esa potestad la tiene solo el Banco Central. Pero eso es espurio, es un financiamiento espurio que a la larga se traslada a precios.
¿Puede tener Entonces, el problema es mucho más profundo y con medidas como estos parches que te estoy mencionando, no los vas a resolver. Lamentablemente no soy optimista en cuanto al efecto que puedan tener este tipo de medidas. ¿Puede tener alguna incidencia la expectativa del gobierno si finalmente se concreta de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional antes de mayo? ¿Eso puede darle mayor confiabilidad, mayor estabilidad al manejo de la economía? Bueno, depende qué tipo de acuerdo se arribe, porque te doy como antecedente lo que pasó en el 2020. Decíamos que era clave el acuerdo por la reestructuración de la deuda. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Demoró mucho en llegar a ese acuerdo. En agosto, fines de agosto, llegamos a un acuerdo. Se pensaba que eso iba a generar algún impacto positivo y fuerte en expectativas, y no pasó nada. De hecho, pasó algo inédito con el acuerdo de reestructuración de la deuda, que no pasó en ningún otro caso, que es que después del acuerdo de reestructuración, el riesgo país subió en lugar de bajar. Eso te habla de la desconfianza que genera nuestro país en este momento por el problema de fondo que te digo. Gastamos más de lo que generamos y nadie nos va a prestarse en esas condiciones si no mostramos señales de responsabilidad, es decir, que vamos a hacer las cuentas, vamos a racionalizar el sector público, vamos a dar incentivos adecuados al sector productivo para que produzcan y hagan crecer la actividad. Con el acuerdo con el fondo, entonces me parece que va a depender mucho de ello, en qué consista ese acuerdo. Argentina tenemos un problema en la parte previsional profundo, una gran parte de ese déficit que tenemos tiene que ver con todo lo que es el sistema previsional. Entonces, si va a haber una reforma previsional, por ejemplo, eso eventualmente puede ayudar a corregir las cuentas públicas o a reducir el problema y puede llegar a tener un impacto positivo en las expectativas, pero en la medida que sigas con todos estos controles, estas medidas, ahora se comenta también que eventualmente van a aumentar las retenciones a las exportaciones nuevamente, generan un problema de previsibilidad. Es muy difícil poder tomar decisiones con un horizonte temporal largo, y que te incentive a producir o a invertir en un contexto donde en cualquier día sabes que te viene con alguna sorpresa, de algún impuesto nuevo, algún aumento de retención. Entonces, creo que eso también es un tema que hay que atacar, el dar señales de estabilidad en las decisiones de política, de manera de dar incentivos a la producción. Lucas, muchísimas gracias por este contacto con Mensaje Directo. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Ha sido un gusto. Lucas Navarro, economista, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, teniendo una mirada pesimista con respecto a los efectos concretos que pueda tener un acuerdo de precios y salarios. Él decía que hay otras variables de fondo, como por ejemplo el gasto público, que en el marco de que no haya algún tipo de plan racional y sostenible en el mediano y largo plazo con respecto a ese punto, va a ser difícil anclar expectativas inflacionarias. Por el otro lado, el gobierno dice que no hay más lugar para ajustes porque las consecuencias sociales y económicas que ha tenido la pandemia y la crisis económica previa hacen que la población ya no soporte la posibilidad de más ajustes. Bueno, se está en una encrucijada muy compleja de resolver en la economía nacional.